país tan lejano para nosotros, pero que tiene una historia muy particular porque ha sido protagonista de regímenes de gobierno tan diferentes y tan antagónicos, que es lo que hace realmente un país tan interesante. Es imposible entenderlo si nosotros nos vamos al origen de Rusia. Para eso tendríamos que remontarnos a lo que es el principio de nuestra era cristiana. Tendríamos que ir al primer milenio, luego del nacimiento de Jesucristo, en la época en que Europa estaba totalmente tomada por el Imperio Romano, todos los países que tenían costas al Mediterráneo, y que se llegó a extender hasta lo que era Medio Oriente. El Imperio Romano, como ese enorme imperio, era muy difícil de gobernar por las diferentes culturas de los pueblos a los cuales estaba sometido. Esto va a cambiar hacia el año 330, cuando Constantino I decide trasladar la capital de Roma hacia lo que era el antiguo Bizancio. Este traslado se debió un poco a lo que era la dificultad que tenían ellos de controlar un enorme territorio que ya se estaba extendiendo mucho sobre Medio Oriente. Bizancio, Constantino la va a rebautizar, la va a llamar Constantinopla, y posteriormente se va a producir una división en el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. El imperio de Oriente se va a caracterizar por ser una sede de lo que va a ser la fe cristiana, pero la fe ortodoxa, o sea, la fe de la Iglesia de los Apóstoles, en contraposición a lo que va a ser en Roma, que vamos a tener lo que va a ser la Iglesia Católica fundada por San Pedro. Esto es lo que pasaba más o menos en el año 400. En Rusia, en esa época, estaba viviendo un poco lo que sucedía con el resto de Europa. Estaba poblada por indoeuropeos y por varios pueblos eslavos, más bien nómades, con unos nombres bastante particulares, que tenían unas creencias totalmente lo que se llama paganas. Entonces estos pueblos, que no tenían un territorio fijo, son los que van a recibir las primeras invasiones que van a aparecer por el norte. Invasiones nórdicas de habitantes del norte de Europa, los varengos, o más conocidos por nosotros como los vikingos. En la incursión de estos pueblos hizo un choque cultural con ellos, pero lograron establecer relaciones, si se puede decir, un poco pacíficas, bajo lo que fue un caudillo, Rurika, que logró someter a los pueblos eslavos y hacer así una conjunción cultural con los vikingos, lo que sería el germen un poco de lo que es el primer origen de la civilización rusa. Rurika logra lo que es el dominio de la zona del norte, en Ládoga, y lo que es actualmente la ciudad de Novgorod, en Rusia, en el norte. El clan Rurika, que se va a fundar con él como patriarca, van a tener el dominio de la zona y son los que van a empezar a lo que es la fundación de una confederación de estados que se va a extender a lo largo del territorio de Rusia, desde Novgorod hasta el sur, hasta llegar a la ciudad de Kiev, actual capital de Ucrania. Y con el ascenso al poder de Oleg de Novgorod, que va a ser un descendiente de Rurika, se va a efectuar lo que va a ser una especie de traslado de la capital, de lo que es Novgorod, hacia Kiev. El plan que tiene Oleg de Novgorod es, por supuesto, organizar una incursión en Constantinopla, que lo va a hacer en el año 911. Constantinopla era el centro de la civilización, era el pueblo admirado por toda la región, y es lo que va a hacer en el año 911, va a llegar a Constantinopla. La llegada a Constantinopla fue bastante disímil. Al principio hubieron guerras, pero después los bizantinos logran comulgar con los rusos. Los van a invitar, les van a dar vino, que era una cosa insólita, que ellos como que les parecía una cosa rara. Y de este encuentro va a salir el primer tratado comercial ruso-bizantino, lo cual los rusos van a tener lo que es la salida al mar por el Mar Negro. Por supuesto que al pasar el tiempo, esta zona se va a ver afectada por las primeras invasiones provenientes de Asia, de manos de los mogoles. Y por supuesto que en época de que el descendiente de Oleg de Novgorod, ya Vladimir el Grande, reinaba, Bardas Focas, que era uno de los líderes mogoles, va a invadir lo que es Constantinopla. Constantinopla, frente a esta invasión, y luego de lo que había sido el encuentro y la convivencia con los rusos, les pide una ayuda militar. Vladimir va a enviar varios contingentes, y de esto va a salir un tratado cuyo una de las cláusulas era que le va a pedir en matrimonio la mano de la hermana del emperador de Bizancio, que era Basilio II, y Basilio II acepta, pero con una condición,
que era que Vladimir se convierta al cristianismo. Por supuesto que el bautismo de Vladimir, que fue en el año 989, es lo que hoy día en Rusia se festeja como el nacimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa. Vladimir se va a bautizar y va a comenzar un proceso de cristianización de la Cruz de Kiev. El descendiente de Vladimir, que fue Vladimir Monómaco, va a recibir, por supuesto, también en Kiev el coletazo, digamos, de lo que son las invasiones mogolas. Kiev se va a volver una zona bastante inquieta, no va a haber la paz que solía ser, y la aristocracia y los centros de poder van a empezar un proceso de traslado de la capital de Kiev más hacia el centro de lo que es el mapa de Rusia, en lo que es Vladimir Suzdal, que va a ser el nuevo epicentro de poder. Por supuesto que el traslado va a estar a cargo de Yuri Dolgoruki, que va a ser el hijo de Vladimir Monómaco, que justamente en el transcurso de ese traslado va a fundar un pequeño pueblo al lado del río Moscova, que es Moscú, en el año 1147, que se considera la fundación de Moscú, que al principio no tenía ninguna importancia, pero con el tiempo los príncipes moscovitas van a empezar a convertir esa zona en el epicentro de poder de la Rus de Kiev. Esto se va a deber a que ellos van a ser muy inteligentes, van a poder pactar con los mogoles, van a recabarle tributos y van a someter, al final, inclusive Novgorod va a terminar bajo el poder de Moscú, que va a crecer hasta convertirse en un principado, luego en un gran ducado y luego en una gran metrópolis. Llegado lo que es el reinado de Iván III, Iván III va a ser el testigo de un hecho que va a cambiar totalmente la faz de Europa en esa época, que es la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, en 1452. Iván III aprovecha esto y quiere convertir un poco Moscú en lo que es la sucesora de Constantinopla, en materia de lo que era la vida religiosa de la época, ya que Roma había sido la primera gran ciudad, luego Constantinopla como monopolio del cristianismo, y queriendo que Moscú tomara un poco ese lugar de la tercera Roma. Para eso va a contratar y va a tratar de que Moscú tenga un perfil muy religioso, va a contratar lo mejor de su momento, que existía por supuesto en Italia, que vivía lo que era la época del Renacimiento, y va a contratar varios arquitectos italianos que van a edificar lo que hoy nosotros vemos en el Kremlin de Moscú, esas fabulosas catedrales de la Dormición, la Catedral del Arcángel Miguel, que son en un estilo puramente bizantino, pero que habían empleado ellos todos los métodos modernos del momento, que era la arquitectura italiana. Iván III, además, va a ser el que va a empezar las incursiones lentamente en lo que es el territorio de la Siberia, aunque todavía no de manera absoluta. Y va a tomar el título de zar, va a ser el primer gobernante que se va a hacer llamar zar, que va a ser una traducción de lo que era el título de César de Roma. Entonces, un poco las ambiciones las va a culminar con su matrimonio con sobrina del último emperador de Bizancio, que su matrimonio le va a dar un poco una veta de cristianismo que necesitaba Moscú. La evolución, digamos, de lo que va a ser el Principado de Moscú en esta época va a culminar con el reinado de Iván IV, más conocido como Iván el Terrible. Iván IV se lo va a considerar como el fundador del Estado ruso. Va a convertir el Principado de Moscú en lo que se llamó el zarato ruso, va a ser el primer zar, y su reinado va a estar caracterizado por lo que es la conquista de varios kanatos en manos de los mogoles y de los tártaros. El kanato de Kazán, la derrota del kanato de Kazán fue una de las grandes victorias. Para celebrarla va a mandar construir la Catedral de San Basilio, que es actualmente prácticamente el emblema de Rusia, en la Plaza Roja. También va a aplacar lo que va a ser el Kanato de Astracán y el Kanato de Siberia, que va a marcar la gran expansión de Rusia por el norte de Asia, en manos de Yermak, que va a ser el explorador que Iván IV va a contratar. El reinado de Iván IV va a terminar de una manera bastante abrupta, sin descendientes, y en un periodo bastante convulsionado en donde varias fuerzas de lo que era la Europa central van a ocupar Moscú, desde Suecia y lo que es la actual Polonia. Esto va a terminar con la dinastía Rúrica. Entonces ese vacío poder que los rusos lo llaman como el periodo tumultuoso,
va a terminar con que la aristocracia van a designar a Mijaíl I como Romanov, que era un sobrino nieto de la emperatriz esposa de Iván, como el nuevo zar, iniciando un poco una nueva era en Rusia, cuyo nieto va a ser el famosísimo Pedro el Grande, que va a transformar lo que es el zarato ruso en un gran imperio. Pedro desde niño había convivido mucho con extranjeros y veía la necesidad de que Rusia tenía que mirar un poco más hacia Europa. Organiza varias excursiones a Europa, que se llamaban las grandes embajadas, y va a incorporar muchas tecnologías, pero sobre todo va a quedar en Holanda prendado de lo que van a ser lo que es el avance marítimo. Rusia no tenía muchas costas y eso va a hacer que Pedro ideara la construcción de una ciudad, edificar una ciudad que mirara al mar. Y por supuesto que esto es el origen de la ciudad de San Petersburgo, que va a ser en un estilo absolutamente italiano de arquitectura. Va a importar varios arquitectos italianos y rusos que van a trabajar en San Petersburgo. También Pedro va a continuar lo que va a ser la exploración de Siberia hasta llegar a lo que es Vladivostok. Entonces el mapa de Rusia va a tomar bastante el perfil que nosotros hoy conocemos, lo que es Rusia. Este trabajo lo va a terminar la conocida emperatriz Catalina la Grande. Catalina la Grande va a definir tanto por los dos lados lo que es un poco el mapa de Rusia actualmente. Catalina va a llevar además a Rusia a un nivel artístico y cultural muy importante, va a mandar a construir grandes palacios y va a marcar un poco lo que va a ser el legado para su nieto, Alejandro I, ya entrando Rusia en lo que es el siglo XIX. Alejandro I para los rusos va a ser un gran héroe, pero sobre todo porque Alejandro va a ser el vencedor, digamos, del ejército napoleónico. Napoleón es vencido en Moscú y en esta época los rusos van a agarrar un gran prestigio en lo que es el continente europeo, en el Congreso de Viena, y Alejandro I va a considerarse un héroe absoluto. Posteriormente, ya entrado en el siglo XIX, Rusia va a vivir un periodo de relativa calma, aparte de la guerra de Crimea, por supuesto, pero la vida cultural y artística de Rusia va a tomar dimensiones muy importantes. De esta época van a datar los grandes nombres de la historia del arte y de la cultura rusa como León Tolstoy, Dostoyevsky, Tchaikovsky, Glinka, y ese auge cultural va a estar ensombrecido por una característica social que va a tener Rusia. Rusia estaba un poco atrasada con respecto del resto de Europa, manteniendo lo que era el régimen de la servidumbre. La servidumbre era una especie de esclavitud que estaba institucionalizada desde la época de Catalina y era directamente atar a los campesinos a la tierra. Esta estructura social se pudo mantener gracias a que el campesinado en esa época era muy pobre y era un poco en base a una creencia religiosa, ¿no? De que ese era un orden que provenía de origen divino. Pero en el siglo XIX van a empezar en Europa nuevas corrientes de pensamiento, el pensamiento socialista, que va a ser una evolución de lo que eran las ideas de la época de la Ilustración, que van a cristalizar en lo que va a ser primero la Constitución de la República Francesa. Y Rusia venía en un proceso mucho más lento, por supuesto, pero va a tener el cimbronazo de estas revoluciones. En Europa se venían dando lo que eran los movimientos de pensamiento, que era gestándose la nueva manera de ver el mundo y la sociedad. Se criticó totalmente lo que eran los regímenes monárquicos, se los consideraba arcaicos, y por supuesto que Rusia vivía aún lejos de todo eso, pero cuando el momento que le llegara a Rusia iba a ser mucho más impactante, ¿no? Que esto va a ser justamente después del siglo XIX. Al finalizar el siglo XIX muere el zar Alejandro III y Nicolás II asume el poder muy joven. Alejandro III murió a raíz de un accidente ferroviario y a los 26 años el nuevo zar tomó el poder sin tener mucha preparación. El padre no tuvo tiempo de prepararlo. Nicolás II además no tenía una vocación de gobernante y tenía una visión de que tenía que desplegar autoridad, porque como no le gustaba, él tenía que demostrar una autoridad. Y esto fue uno de los grandes errores que él hizo durante su reinado. Le tocó una época de grandes crisis económicas y sociales, y lo primero que hizo para paliar esas crisis fue
votar, o sea, aceptar la Constitución de 1904, que fue la primera constitución que tuvo Rusia, o sea, lo que era una monarquía parlamentaria, que va a estar a cargo de la Duma. La Duma iba a ser el órgano legislativo que iba a gobernar Rusia, y de esta manera el zar no pudo, de todas maneras, lo que se llama apaciguar lo que era el descontento popular. Eso fue el gran problema de Nicolás II. Y el error que hizo fue, en el año 1914, el ingreso en la Primera Guerra Mundial de Rusia. Cuando Rusia ingresa en la Primera Guerra Mundial no estaba preparada para una guerra, y lo peor fue que las consecuencias fueron absolutamente sociales. Esto trajo mucha pobreza, mucha hambre en el pueblo, y empezaron las manifestaciones urbanas de los textiles, de los obreros. El zar trató de sofocar todos esos movimientos, y ya llegó un momento de que no pudo controlar más la situación. La caída del zar iba a ser inminente, y el pueblo se empezó a organizar de manera diferente, sobre todo a raíz de lo que era la propaganda efectuada por los partidos políticos del momento, que eran los mencheviques y los bolcheviques, que un poco promulgaban lo que eran estas ideas nuevas que se estaban gestando en Europa. La caída del zar va a ser brutal, va a ser con lo que va a ser la ejecución de la familia imperial en Ipatiev, en Ekaterimburgo, y esto trajo un vacío de poder. La Duma en ese momento va a designar a un gobierno provisional que va a tener a la cabeza a Kerensky como ministro de Defensa, que tenían la idea, por supuesto, de hacer de Rusia una república, van a llamar elecciones, y por el otro lado se va a constituir lo que se llamó el Soviet Supremo. El Soviet Supremo era un poco el órgano principal de los soviets. Los soviets eran órganos municipales que habían sustituido a los Zemsko, que con toda la revolución que se estaba dando, estaba, por supuesto, administrada por lo que eran obreros y campesinos que habían llegado al poder. La convivencia con el gobierno provisional al principio era de una gran incertidumbre, pero el Soviet Supremo va a designar lo que va a ser el primer Consejo de Comisarios del Pueblo, que va a ser el órgano que va a tener las funciones, digamos, de un Consejo de Ministros, y el primer presidente de ese Consejo va a ser un hombre que va a cambiar totalmente el perfil de Rusia y cambiar el destino de todo el pueblo ruso. Ese hombre, por supuesto, fue Vladimir Lenin. Lenin era un abogado, se había formado en Europa, había trabajado como abogado en San Petersburgo, y sobre todo en su formación había quedado impactado con lo que era la obra del Capital de Karl Marx. Lo que él quiere es hacer pragmáticamente la aplicación de esta teoría en una teoría que se llamó el marxismo-leninismo y que se va a aplicar en el gobierno. Desde su cargo va a controlar al partido bolchevique. Uno de los postulados era lo que era la dictadura del proletariado, que implicaba hacerse del poder por la fuerza. Por ende, van a derrocar a lo que era el gobierno provisional, porque no querían que el gobierno provisional, digamos, se legalizara mediante elecciones. Entonces, ellos van a empezar a gobernar. Y así es un poco el panorama de Rusia en el año 1917 con estos grandes cambios. Va a cristalizar todo esto en una constitución del 1918, que se va a crear lo que va a ser la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Este proceso de cambios va en lo que va a ser el Congreso de Plenipotenciarios de lo que son estas repúblicas. Se va a formar lo que va a ser en el año 1922, lo que va a ser la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que va a ser la URSS. Esto va a ser el panorama político que va a recibir Stalin a la muerte prematura de Lenin. Lenin va a morir en el año 24 y Joseph Stalin va a ascender al poder. El ascenso de Stalin va a ser continuar con la política de Lenin, pero va a dejar de lado lo que era esa economía tan doméstica, agraria, por lo que va a ser una producción a gran escala. Va a instaurar lo que se llama los planes quinquenales de industrialización, y con Stalin realmente Rusia se va a convertir en una potencia mundial industrial. El costo, por supuesto, era que las libertades individuales iban a estar demasiado postergadas por los planes del gobierno central. Y de esta manera a Stalin lo va a sorprender el estallido de la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania, al no respetar un pacto de no agresión,
implicará esto la presencia de lo que es el ejército ruso en el continente europeo, en la zona del este. La conferencia de Yalta de 1945 se hizo un poco reuniendo en este contexto a Stalin, que se va a reunir con Churchill, con Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, y Franklin Delano Roosevelt. En esta conferencia ellos van a pactar lo que va a ser el nuevo escenario internacional, las nuevas relaciones internacionales, que va a traer como consecuencias, entre otras, lo que va a ser la creación de la Guerra Fría. Y Rusia se va a cerrar acá más todavía al resto del mundo, pero a raíz del ascenso de Nikita Khrushchev en 1952, el progreso tecnológico y científico de Rusia va a experimentar una aceleración. Ellos van a llegar al espacio, van a alargar el primer satélite artificial, el Sputnik 1, el Sputnik 2, van a poner en órbita el primer terrícola, que era la perra Laika, y también en el año 62 lo que fue el lanzamiento del primer hombre, Gagarin, al espacio. En este marco, Nikita Khrushchev vio que había llegado a un punto de evolución que, sin empezar un periodo de apertura y de deshielo de Rusia, iba a ser muy difícil continuar progresando. Empieza él un proceso muy lento. Primero va a visitar los Estados Unidos y luego, en este proceso muy lento que se va a dar en Rusia, va a cristalizar más a partir del año 85, cuando Mikhail Gorbachev llega al poder aplicando lo que es la perestroika. La perestroika es un proceso que intenta democratizar Rusia. Va a empezar una lenta apertura, va a liberalizar un poco la economía y por supuesto que este proceso va a culminar hacia el año 90. Luego de lo que es la autodeterminación que exigen lo que son las repúblicas del este de Europa, ese efecto espejo va a venir a Rusia con el Congreso de Diputados del Pueblo de lo que es la República Federativa Soviética de Rusia, que va a declararse soberana del resto de la URSS el 12 de junio de 1990. Esto al año se va a llamar elecciones al año 91 y va a salir electo Boris Yeltsin con el 57% de los votos. Y posteriormente, en este proceso que está viviendo Rusia, en el Tratado de Bela-Bella se va a declarar disuelta la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese es el panorama que tal cual vivimos hoy día con Rusia, hoy día siendo una república federativa de Rusia, con su parlamento y su presidente electo por el pueblo.